Buenas. Hoy en el año 3 vamos a hacer un aniversario de un hecho absolutamente trascendental que atraviesa toda la geopolítica de ahí en adelante y define el siglo XX de ahí para atrás. Es algo que tiene una vigencia todavía muy grande y es probable que la tenga durante mucho tiempo hasta que el escenario no sea otro muy distinto, que podría llegar a ser, pero todavía no es. Estamos hablando de la crisis energética. Se conoce con el nombre de la crisis energética a la decisión que tomaron la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, en 1973 de subir vertiginosamente los precios del petróleo. Eso se conoce como que la era del petróleo barato se acabó. Toda la industrialización del primer mundo estaba basada sobre los bajos precios del petróleo. Y eso hacía que fueran sociedades superabundantes. Pero se acabó lo que se daba, queridos. Y les voy a contar cómo y de qué manera y cómo eso hace que otro bloque del mundo que le había pasado realmente mal vaya a tener un resurgimiento y una nueva perspectiva en el siglo. Esto ocurrió el 16 de octubre de 1973, cuando decidieron exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur o guerra de septiembre, pero ya vamos a hablar de eso. ¿De dónde sacamos el tema del petróleo? ¿Por qué es tan importante? Habría que retroceder millones de años. Millones de años, porque es que resulta que todas las actividades que nosotros realizamos son actividades que se hacen gracias a la energía. La energía, que es fundamental para nosotros y está en nuestra naturaleza, es solar. Por eso tantas civilizaciones han adorado al dios Sol. Y las plantas sobreviven a la energía porque hacen fotosíntesis. Es decir, ellas absorben la energía del sol y la convierten en alimento. Esto cambió terriblemente con la revolución industrial, pero hasta antes la energía, digamos, del sol fue fundamental y volverá a serlo, ¿no? Porque estamos haciendo paneles solares, entonces vamos a regresar a eso. Resulta que rayos de sol fosilizados es como vamos a encontrarnos esto que nos va a cambiar tanto. Resulta que una cantidad de material vegetal, de capa vegetal, queda atrapada entre la piedra a grandes profundidades y eso se va a convertir mucho tiempo más adelante, con un proceso de millones de años, en una energía fósil. Esa energía fósil nos va a dar a nosotros más adelante una fuente de energía. ¿Cómo la detectamos? La detectamos porque hay fuegos sagrados que arden en la tierra sin que nadie los plante. Hablamos de muchos millones de años cuando se hicieron las interacciones entre los continentes, entre Gondwana y Cimmeria. Empezaron a depositar esta cantidad de material orgánico, este zooplancton y algas, que con el tiempo se va a convertir en petróleo, con una energía como encapsulada en forma de hidrógeno y carbono, que después vamos a liberar gracias a una cantidad de procesos químicos. Nosotros vamos a empezar a notar que tenemos petróleo debajo, porque hay fuegos que arden en la tierra sin que nadie los prenda en el antiguo imperio persa, lo que le va a dar una característica religiosa a la muy antigua religión del zoroastrismo, porque había un fuego sagrado alrededor de la figura de Zoroastro. Entonces allá quedaron depositados. También entre los pueblos nativos americanos también había estos fuegos sagrados que nadie los prendía, sino que salían naturalmente de la tierra.
Y estos fuegos sagrados van a dar origen, digamos, a toda esta clase de interpretaciones místicas. Nosotros oímos hablar de estos fuegos sagrados, sale un material que se llama la brea. La brea impermeabiliza los barcos. En la Biblia se habla de que el arca de Noé estaba impermeabilizada de brea. Luego hablamos del fuego griego, y el fuego griego en realidad era brea que se ponía y se lanzaba en los barcos. Y eso tenía el fuego griego y el fuego de Bizancio. Nosotros teníamos este tipo de descripciones. También dicen que las calles de la antigua Bagdad, recordemos que Bagdad fue una de las más grandes e importantes capitales del mundo y no siempre fue el pueblo que hoy día ha padecido tanto tiempo para llegar a salir adelante. Y allá se cuenta que las calles de Bagdad estaban pavimentadas con brea. También se utilizaba el petróleo para medicinas e iluminación. Marco Polo descubrió un comercio de petróleo en las cercanías de Bakú, capital de Azerbaiyán, que es uno de los pueblos tremendos petroleros. En el territorio de Santander, en el país de Colombia, se habla de un pueblo actualmente extinto, uno de los pueblos originarios, los yariguíes de Tora, cerca de la actual ciudad de Barrancabermeja, en Santander, donde se usaba el betún como un ungüento personal. Entonces hay referencias de esto. Más adelante el petróleo servía para todo y no servía para nada, lo tenían para tónico capilar. Le ponían toda clase de usos, cositas varias, pero fue hasta el finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX que el petróleo empezó a ser tan importante. Ya para el siglo XVIII estamos en la revolución industrial y la industrialización de los países empieza a hacer que el carbón, la industrialización de las potencias, que no se industrializaron sino unos pocos, empieza a hacer que el carbón se vuelva cada vez más importante. Y ese uso del carbón va a empezar a necesitar una gran cantidad de energía, digamos, de fuentes energéticas para una máquina devoradora, que es la revolución industrial. La revolución industrial no se sacia de nada, porque crece y va a demandar cada vez más energía, cada vez más combustible. Entonces hay que buscar muchas formas. El carbón era una como se usaba, y la otra que era muy terrible era el aceite de ballena, oye. El aceite de ballena era con el que se encendían las lámparas. Y eso hacía que la caza de ballenas hubiese sido algo tan supremamente difundido en el siglo XIX, y es la época de Moby Dick, y era la época de los balleneros, y si no aparece, hay muchos problemas que el petróleo va a tener. Pero si le vamos a buscar alguna ventaja chévere es que eliminó el aceite de ballena, con lo cual se salvaron las ballenas. Al ritmo de la revolución industrial, en un periodo de siglos continuados, las ballenas hubieran desaparecido de todo el planeta y no las veríamos a las hermosas yubartas en el Pacífico de las costas de Colombia, y no las veríamos en Chile, y no las veríamos dando la vuelta por el planeta. Hoy por hoy solamente Islandia y Japón cazan ballenas. Aún no ocurre solamente en esos dos países, pero la caza de ballenas es ilegal y las ballenas siguen nadando por los mares y nos siguen dando su grandeza y su belleza, porque el petróleo sustituyó las lámparas que antes se encendían con aceite de ballena, y toda la ballena se usaba, todo, hasta los huesos, la piel, todo. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tanning is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her right wild boar. The captain called all hands and swore he'd take that wild in tow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tanning is done, we'll take our leave and go.
before the boat had hit the water, the way hastily came up and caught her, all hands to the side, harpooned and fought her, when she dived down below. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tanning is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come to bring us. Entonces resulta que el otro combustible era la leña, pero la leña deforestó. Ustedes vieran lo que es ciertas secciones de Grecia, completamente deforestadas, y uno mira ahí, y es que por supuesto todos los barcos de la Ilíada y la Odisea, míticos e históricos, se sacaron de ahí. ¿Sabe lo que era armar esas flotas de esa madera de los bosques griegos? Eso, el nivel de deforestación que eso generó era también absolutamente insostenible. Entonces empezaron a buscar otro tipo de energías porque simplemente los bosques se iban acabando. Y estaban buscando otro tipo de energías, y esto van pasando un montón de cosas en distintos lugares, como sucede cuando se van a dar las grandes transformaciones. Hay un lugar en Pensilvania donde hay petróleo, y era una sustancia que antes era un aceite medicinal que utilizaban para, no le digo que para la calvicie o para la salud, y entonces vendían este petróleo embotellado para las más diversas enfermedades. Y cuando Samuel Kerr descubre que esto puede reemplazar al aceite de ballena, entonces ahí vamos a empezar a hablar de una cosa que se llama querosene. Y con el querosene es que se prenden las lámparas. Ahí se nos salvan las ballenas. Entonces, esto va a hacer que el petróleo empiece a tener uno que otro uso, pero lo de las lámparas no es poca cosa. Entonces, chévere. Entonces, ahora le vamos a dar usos a esto. El petróleo está en el suelo y hay que empezar a sacarlo de ahí si necesitamos hacer algo con ese petróleo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese petróleo? Lo que vamos a hacer con ese petróleo es una cosa muy importante. Resulta que la revolución industrial, que es como el marco de toda esta historia, nos va a llevar a la creación del automóvil. Y el automóvil se está haciendo en varias partes. Lo están haciendo Daimler, lo están haciendo en Alemania, lo están haciendo en Francia, lo están haciendo en Estados Unidos. En Alemania se inventan el motor de pistón. Ford va a inventarse el automóvil, el Ford T, que cuando lo saca, va a tener que abrir el garaje, romper el garaje porque no cabía por lo que era el establo, no habían garajes, y tenían que salir los niños, tenían que salir con un megáfono advirtiendo que venía un automóvil para que no se asustaran los niños ni los caballos. Y la manera como Ford anunciaba que ese automóvil era un invento realmente maravilloso era que decía que tenía la fuerza de un número de caballos y que tenía la ventaja de que no tenían que parar para que los caballos descansaran, y tenía la ventaja de que no tenían que alimentarlos, sino que de corrido iba a rodar el automóvil. ¿Con qué rodaba el automóvil? El automóvil va a rodar con una combinación que se extrae del petróleo, un combustible que pone en movimiento los motores de pistón. ¿Qué es lo que va a sacar Ford? Ese combustible se llama gasolina. Y la gasolina nos va a llevar a tener un combustible que pueda hacer que los automóviles rueden. Ahora, esos automóviles se van a hacer de llantas. Las llantas se van a hacer de caucho. El caucho se va a sacar del Amazonas y eso va a generar una tragedia muy grande que está escrita en una novela colombiana impresionante que se llama La Vorágine, de José Eustacio Rivera, La Casarana. Para que el automóvil se popularice y se venda, hay que fabricar muchísimas unidades de automóviles. ¿Cómo vamos a fabricar las unidades de automóviles? Mediante un invento que hace Taylor que se llama la cadena de montaje. Y la cadena de montaje, por poner un ejemplo, es que en lugar de que usted haga un zapato completo, unos hacen la suela, otros hacen la parte de arriba, otros hacen los cordones y otros ensamblan el zapato. Al sacar un producto por partes y ensamblarlo al final y que cada uno haga una parte del producto, la velocidad de producción se incrementa tremendamente. A esto lo vamos a llamar una cadena de montaje.
la cadena de montaje es como se van a hacer los automóviles. Eso va a hacer que los automóviles se vayan a volver masivos. Toda la propaganda del automóvil va a ser una cosa impresionante, va a cambiar para siempre los paisajes porque se van a llenar de carreteras para que el asfalto va a hacer que se pueda pavimentar una carretera para que el automóvil pueda andar, pueda rodar tranquilamente y esto cambia para siempre el paisaje. Los caballos desaparecen como forma de transporte. Y ya se vuelven románticos elementos para dar paseos de uno como por Cartagena por la nochecita y cositas de esas, pero obviamente en el agro van a existir mucho tiempo, pero una nueva forma de transportarse va a llegar para quedarse, el automóvil, y eso funciona con gasolina. Y después de la Primera Guerra Mundial, la aviación se va a convertir en un instrumento fundamental del siglo XX. Ya la Segunda Guerra Mundial va a ser aérea y la aviación va a funcionar con gasolina. Entonces el petróleo ya va a tener una utilidad tan importante que toca sacarlo y toca tener mucho petróleo porque ya empieza a convertirse en una fuente energética fundamental. La dependencia del petróleo va aumentando a medida que avanza el siglo XX. Does anybody here remember Vera Lee? Remember how she said that we would meet again some sunny day? Vera, Vera, what has become of you? Does anybody else in here feel the way I do? A finales del siglo XIX, Churchill va a tomar la decisión más importante para nuestra historia, siendo él primer lord del almirantazgo. Va a tomar la decisión de cambiar como fuente energética de la navegación de la marina del Imperio Británico los buques de carbón y de vapor por buques movilizados por petróleo. Esto va a hacer que el petróleo se vuelva un objetivo geopolítico estratégico para el Imperio Británico, que recordemos que siempre que hablamos del Imperio Británico decíamos que para el momento en que la reina Victoria murió, 1 de cada 5 personas del planeta Tierra era súbdito de la reina Victoria. O sea, hágame el favor y hágame ese cálculo. Entonces, en ese momento, ¿dónde está todo el petróleo? La mayoría del petróleo está en un lugar que hoy comprende los países que llamamos del Medio Oriente. Del Medio Oriente, ¿de acuerdo con qué? Con el meridiano de Greenwich. Los ingleses van a denominar la geografía del planeta como lo hemos visto en varias ocasiones, y entonces lo que les quede cerca va a ser el cercano oriente, lo que les quede un poquito más lejos va a ser el mediano oriente, lo que les quede lejos va a ser el lejano oriente. Entonces la denominación Oriente Medio es una denominación europea en función del meridiano de Greenwich. Entonces ese pedazo de lo que se llama el Medio Oriente hoy día pertenecía al Imperio Turco Otomano. El Imperio Turco Otomano lo llamaban el anciano enfermo de Europa porque estaba en decadencia cierto. Entonces lo que se van a dar es a la tarea de tumbar ese imperio, de correrle la butaca por todos los medios posibles, por 2 cosas, porque ahí está el petróleo, pero sobre todo porque esa era la ruta hacia la India, y la India es el objetivo y el centro y el corazón del Imperio Británico, tanto que cuando se independiza la India, se acaba el Imperio Británico poco a poco, pero digamos, como decía Churchill, la independencia de la India se estará un golpe brutal al Imperio Británico, a Inglaterra, la convertiría en un país insignificante. Bueno, no fue tanto así, pero el imperio se va con la India, más o menos. Entonces resulta que toda esa zona
Siria, de lo que sería después, porque en ese momento era el Imperio Turco Otomano, lo que sería Siria, Líbano, Jordania, Irak, Irán, Arabia Saudita, Yemen, todo ese pedazo de ahí va a entrar en el ojo de la geopolítica de las potencias. Y el gran juego, que era esa guerra entre los ingleses y los rusos, el Imperio Ruso que estaba en plena expansión. Mire que no estamos ni tan lejos, el Imperio Ruso que estaba en plena expansión, los británicos que estaban en guerra contra el Imperio Ruso y los otomanos que ya estaban en decadencia, van a trenzarse en toda clase de disputas por lo que va a ser el petróleo. Cuando el Imperio Turco Otomano cae por la rebelión de los jóvenes turcos que quieren incorporarse a Europa y montarse en el tren del siglo XX y dejar atrás un imperio que ya consideraban paquidérmico, por la rebelión de todos los pueblos árabes que hacen una gigantesca revolución por su independencia, como la hicimos nosotros en América Latina por independizarnos del Imperio Español, en los mismos órdenes históricos. Y como si esto fuera poco, el Imperio Turco Otomano se va a meter en la Primera Guerra Mundial. Al meterse en la Primera Guerra Mundial ya no le da el cuero para eso. Y ahí es donde se disuelve el imperio. Cuando el Imperio Otomano se va a disolver, se unen los ingleses y los franceses, sientan en la mesa a todos los pueblos que pertenecían al Imperio Turco Otomano, cuya independencia y guerra de independencia han ganado, y ha sido apoyada por los ingleses y los franceses, y les prometen una independencia y al mismo tiempo hacer un tratado secreto donde se reparten los pueblos que se iban a independizar y se iban a convertir en estados autónomos y los convierten en protectorados. En Colombia hay una expresión cuando usted no cumple su palabra y es que les hacen conejo. Les hicieron conejo. Ellos van a ver cuáles eran las condiciones de surgimiento de los países del Medio Oriente y mira tú que no. Resulta que en el tratado de Sykes-Picot se ha repartido el Medio Oriente y se lo repartieron de acuerdo con los yacimientos de petróleo, que ellos ya lo tenían en la mira porque ya empezaron a ver las compañías petroleras que están encargadas de comercializar el petróleo. En Titusville, Pensilvania, empezamos a hacer una cosa. Drake, de la misma manera como voy a sacar la sal del subsuelo, empieza a inventarse una máquina que saca el petróleo, lo saca de la tierra. Entonces, esas son esas maquinitas que todavía vemos que sacan petróleo. Esto, digamos, esta historia está sucediendo al mismo tiempo en Estados Unidos y está sucediendo al mismo tiempo en el Medio Oriente, en Inglaterra y Francia. Entonces, mientras tanto, mientras en Inglaterra y Francia están haciendo tratados secretos, promesas incompatibles, porque los ingleses en la Primera Guerra Mundial le habían prometido a la comunidad judía internacional para un préstamo muy grande que en la tierra llamada Palestina existiría un Estado judío, que sería el Estado de Israel. En la repartición del Imperio Turco Otomano, le prometieron a los árabes que en la tierra llamada Palestina existiría un Estado árabe. Es decir, a dos pueblos diferentes les prometieron una misma tierra que no era ni de ellos, porque los ingleses la tenían a modo de protectorado. Entonces, pues esa promesa no la van a poder cumplir y eso va a llevar a las bases de lo que va a ser el conflicto árabe-israelí. Al mismo tiempo le prometen a los kurdos que va a haber un estado que se llame el Kurdistán, pero simultáneamente van a crear las fronteras de Siria, Líbano y Jordania a partir del reparto que hicieron debajo de la mesa. Es decir, yuxtapusieron realidades geopolíticas incompatibles en torno al petróleo, porque los verdaderos intereses estaban alrededor del petróleo. ¿Cómo sabían dónde estaba el petróleo del Medio Oriente? Pues simple, le van a preguntar a un señor que se llama Kalkus Gulbenkian, que si alguien sabe cuáles eran los límites del antiguo Imperio Turco Otomano, y él, que es armenio, y tiene una deuda, o sea, los turcos tienen una deuda histórica muy grande con el pueblo armenio, levantó la mano y dijo, yo sé qué es eso. Y saca su lápiz rojo, el famoso lápiz rojo, y le da la vuelta al mapa y dice,
Lo que saquen de aquí, de eso yo me pido el 5%. Calcus Gulbenkian se conocería como el hombre del 5%, uno de los personajes más ricos de las fortunas que se hicieron a comienzos de siglo. Él no había exactamente, él era un chicanero, blofeaba como en el póker. Él blofeaba, pero dijo, eso, mejor dicho, eso ahí mal no me va. Y resulta que él es el que sirve en bandeja de plata el imperio turco otomano a los ingleses y a los franceses, que se lo reparten. Y ahí empiezan los límites de las naciones del Medio Oriente, no se van a hacer de acuerdo con los estados en ellos contenidos, ni con las culturas en ellos contenidos, ni con las religiones en ellos contenidos, sino con los yacimientos de petróleo en ellos contenidos. De la misma manera que en el reparto de África, un continente entero fue repartido en la Conferencia de Berlín, y eso llegó a generar toda clase de repartos arbitrarios en el continente africano, cuyas consecuencias aún hoy día se ven. De la misma manera, el Medio Oriente fue repartido de acuerdo con los intereses de las petroleras. Mientras tanto, con las petroleras fueron donde uno de los grandes jeques de Irán y un hombre llamado Lord Darcy Knox le sacó un contrato a este jeque, el derecho de la exploración, perforación y comercialización del petróleo comprendido en todo el antiguo imperio persa, que era la mitad del Asia, por 90 años sin regalías. Un contrato leonino, o sea, un contrato totalmente desigual. ¿Por qué el jeque aceptaba eso? Porque los pueblos del Medio Oriente no se movilizaban con petróleo, no tenían automóvil, tenían camellos que siguen teniendo. Y cuando todo esto pase, los camellos se seguirán moviendo como se han movido durante milenios. Entonces resulta que los pueblos árabes no conocían el valor que tenía para los occidentales. Y los pueblos árabes e iraníes, porque los persas no son árabes, los turcos tampoco son árabes, los árabes son los semitas, pero cada uno de los pueblos que estaba parado donde estaba el petróleo, recibió de las manos de los ingleses y de los franceses contratos completamente leoninos. Y esos contratos hicieron que de entrada la fuente energética fuera controlada económicamente desde los precios por Inglaterra y Francia, por las potencias, ¿sí? Y dejó a los pueblos que tenían el petróleo en unas condiciones muy desventajosas sobre algo que aún no comprendían que iba a ser la fuente energética, y no lo comprendían no porque no les diera la cabeza, sino porque su sistema de vida era otro, ¿ok? Tenían otra cultura distinta, y la revolución industrial no se desarrolló allá, sino en Inglaterra y Francia. Entonces, mientras tanto, en el otro lado, había un tipo que sí le parecía muy interesante el petróleo, pero no se quería untar porque es que esa vaina es pegajosa, es como aceitosa. Dijo, no, yo más bien lo que voy a hacer es que lo envaso en barriles. Sí, porque eso se metió y sale uno todo untado. Vamos a envasarlo en barriles. Esos barriles los voy a montar en un tren. Pero teníamos el problema de que el petróleo no tenía una calidad que siempre fuera la misma. Algunas veces era más viscoso, otras veces era más agua, otras veces parecía una sopa. Entonces eso tenía que tener una calidad que pudiéramos responder porque esa calidad siempre fuera la misma. Una calidad que siempre sea la misma es una calidad estándar. Una calidad estándar es la Standard Oil. John D. Rockefeller funda la Standard Oil. Entonces saca lo que llaman un monopolio horizontal. Envasa el petróleo en los barriles. Los barriles los monta en un ferrocarril. Al ferrocarril le dice, yo solamente voy a montar los barriles en su ferrocarril, pero usted me cuenta qué más cargan en ese ferrocarril. Al día de hoy, la medida del petróleo es barriles de petróleo, porque en barriles de petróleo era que los subía Rockefeller y después él los vendía. Y mejor dicho, él utilizaba toda la cadena y eso le generó una fortuna absolutamente gigantesca.
Entonces, en Estados Unidos, cuando está creciendo la industria del automóvil, cuando el automóvil se va a mover por gasolina y la gasolina está basada en el petróleo, Rockefeller es el que controla la llave sobre el petróleo. Entonces eso le va a generar una fortuna absolutamente impresionante. Y al mismo tiempo todo el conflicto del Medio Oriente está surgiendo por el petróleo en la repartición del Imperio Turco Otomano, porque de ahí sale el conflicto árabe-israelí, de ahí sale el problema kurdo, de ahí salen las independencias aplazadas, postergadas y engañadas, que más adelante van a llevar a un movimiento reivindicatorio hacia los años 50 y 60 que va a encabezar Gamal Abdel Nasser, que se conocerá con el nombre del panarabismo, que es una fórmula histórica para ser dueños de su propio destino y no quedar a merced de lo que van a ser los precios y los intereses del petróleo de las potencias, que se van a expresar a través de compañías que van a ser las 7 hermanitas, como se conocía a las compañías petroleras. Lord Austin Knox en ese momento, cuando le propuso ese trato al jeque iraní, trabajaba para una empresa que en esa época se llamaba la Anglo-Persian, que más adelante se va a llamar la British Petroleum. Había un tipo también que había hecho toda su fortuna en conchas por la navegación, un holandés. Y resulta que este tipo después va a montar otro negocio, pero le tenía cariño a las conchas, porque las conchitas le habían dado una buena fortuna y la navegación era chévere y como por cariñito, ¿no? Le puso a su nuevo emprendimiento en honor a lo que le había dado su fortuna inicial, la Shell. Dieterding, el holandés, va a ser la Dutch, la Shell. Y así se van formando las compañías petroleras que van a ser las que van a gobernar el mundo, sobre todo en esa época en que está empezando la industrialización del siglo XX, que va a ser una cosa absolutamente impresionante, porque es la revolución industrial, pero 2.5, o sea, esto ya es lanzados a la tremenda, porque los automóviles se van tomando el mundo. Entonces es el automóvil, es el petróleo, son las petroleras, son las tierras que lo producen. Hay un problema para transportarlo. No sabemos cómo transportarlo. La primera vez eso no se puede transportar, no se podía porque eso es inflamable. Usted piensa en el petróleo y eso se prende. Una vez cuenta la historia que había un poco de marineros borrachos y los levantaron así hinchos como estaban, los montaron en el barco y los llevaron a transportar petróleo. Cuando los marineros se levantaron así en ultramar, con ese guayabo tan berraco y en ese sol y se dan cuenta que están en un buque cargado de petróleo, eso es como ir en un polvorín. Entonces, bueno, eso no es sostenible en el tiempo, porque pues usted no puede andar emborrachando a la gente para montarla en barcos para poder llevar petróleo, pues eso no es chévere. Hay que solucionar esto. Hay que solucionar el transporte de petróleo por los mares. Y esto se va a solucionar con una cosa que se llama los buques cisterna. Los buques cisterna tienen compartimentos estancos. Los compartimentos estancos son compartimentos que se pueden cerrar herméticamente dentro del barco, de manera que no se vaya el líquido de uno para otro y de esa manera tengan la seguridad de poder almacenar el petróleo con suficiente medida de seguridad para que puedan atravesar el enorme océano Atlántico o el Pacífico y que no se quemen. Porque acuérdate que un barco si se quema, pues eso no hay nada que hacer, uno se hunde entre el agua y el fuego. Entonces, así se nos va formando entre el automóvil, la aviación, la geopolítica, los compartimentos estancos, las compañías petroleras, el mundo del petróleo. Oiga, y cuando nos dimos cuenta, todo dependía del petróleo, todo. La licra, el nylon, que era un lujo durante la Segunda Guerra Mundial, que solamente lo tenían las mujeres de los ricos, que luego se va a utilizar para hacer paracaídas, que luego se va a volver a hacer medias veladas, que se va a convertir en... O sea, estamos oyendo esta historia y la mayoría de la gente está vestida de licra. Sí, de ahí en adelante hay 500 derivados del petróleo, con eso le digo. Todos los pesticidas también tienen derivados del petróleo, el plástico. Y la era del plástico
¿Para qué le digo? O sea, no hemos ni salido de la era del plástico, que también es un derivado del petróleo. Desde el punto de vista sonoro, y para mí que amo tanto la música, los acetatos son derivados del petróleo. Los acetatos que llamamos LP, estos discos grandes con los que se oía la música antes del CD, antes de que se pudiera bajar en plataformas, los acetatos son derivados del petróleo. O sea, total, todo se montó alrededor del petróleo. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se vuelve la primera sociedad industrial avanzada del planeta Tierra a partir de la victoria económica, no solamente política y no solamente militar, sino económica. Y eso se va a hacer alrededor de las grandes ensambladoras, lo que va a ser la Chrysler, la General Motors y la Ford, las grandes ensambladoras. Hay una película que contamos acá de Francis Ford Coppola que se llama Tucker, que es la historia de un emprendedor, un hombre excepcionalmente ingenioso, un hombre de familia, que se inventó, viendo cómo morían miles de personas en las autopistas, se inventa la seguridad de los automóviles. Él se inventa el cinturón de seguridad y el vidrio que se desmorona cuando hay choque, porque antes la gente moría de ya, como en las películas de terror. Él se inventa todo eso, pero como él va a competir contra las grandes ensambladoras lo ahogan. Él alcanzó a hacer 52 prototipos que dicen que todavía andan por ahí, pero él no va a poder hacerlo. Y ¿sabe qué? Él hace un discurso cuando van a cerrar ya, mejor dicho, cuando ve que no puede sacar adelante su emprendimiento, y él dice: si ustedes no dejan que un emprendedor como yo innove la industria del automóvil, mañana ustedes decaerán tecnológicamente, y los pueblos que otrora fueron nuestros enemigos serán los que nos ganen la batalla por el desarrollo tecnológico nuevo. Dicho y hecho, porque finalmente cuando todo esto se vaya al traste, los que van a ganar la batalla por las carreteras de los Estados Unidos van a ser los japoneses con los Subarus, porque son carritos pequeñitos. Entonces, el petróleo es tan barato que se puede hacer de todo con él y se puede llevar a un superávit y a ese boom de los 60s. En la parte de atrás de los grandes automóviles se concibió la generación de los años 60, porque allá era donde se iban los jóvenes a hacer muchachitos, hicieron muchos muchachitos, todos los baby booms. Baby boom es como se conoce a la generación de esta explosión demográfica que hubo en los Estados Unidos, que entre 1950 y 1960 pasó de 150 millones de habitantes a 180, o sea, 30 millones de peladitos, que serían la masa crítica de la contracultura, van a nacer en esa época, con esos carrotes así grandísimos y esos Oldsmobiles, y eso era Cadillac. Hay una película que se llama Cadillac Records y es la historia de los bluseros, y la medida de la riqueza, del éxito, era tener un Cadillac, ¿sí? Entonces el automóvil crea una cultura, crea una manera de vivir. Para los gringos el automóvil es todo. Entonces, y si el automóvil es todo, pues diga que es la gasolina. Entonces, bueno, no, el mundo se ha hecho a la medida del petróleo. Y por el otro lado, en el Medio Oriente las cosas se ponen bastante complicadas. Y un día se quedan pensando los árabes: oiga, ¿y nosotros por qué? Si somos los que tenemos la mayor cantidad de petróleo, somos los países más pobres. ¿Por qué vamos a estar tan vaciados si tenemos el combustible que mueve al mundo? ¿Se sabe por qué? Porque nosotros no controlamos los precios. Y en la medida que no controlemos los precios, pues eso va a ser siempre así. Entonces se dan a la idea de empezar a crear una fórmula que vaya a hacer que ellos tengan el control sobre los precios. Eso lo van a hacer antes de que esto se vaya a hacer efectivo. Es como a los 60s, que van a hacer la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Eso lo hace un venezolano, que es Pérez Jiménez. O sea, la idea de crear una organización con miras a controlar los precios del petróleo en el mundo es venezolana. Los venezolanos tienen todo el petróleo del mundo y se van a unir con los árabes, se van a unir con los saudíes y van a fundar la OPEP. Entonces los venezolanos pues
de eso va a hacer que Venezuela vaya a ser el país más rico de América Latina durante muchísimo tiempo, que le decían la Venezuela Saudita. Y cuando los venezolanos eran tan ricos, tan ricos, tan ricos, millones de colombianos nos fuimos, o nuestros padres o nuestros parientes, a vivir a Venezuela, y Venezuela nos abrió con todos los brazos abiertos y nos dio todas las oportunidades y nos compartió toda su riqueza y su bacanería y su buena onda y sus orquestas. Porque por eso la Villa Caracas Boys y todo esto va a ser esta junta entre los colombianos y los venezolanos, y una de las cosas que tienen en común, que tenemos en común, la rumba, el baile. Entonces, los venezolanos nos dieron su riqueza, nos dieron su hospitalidad y nos dieron la mano. Y cuando se cuentan las historias del petróleo, esto hay que contarlo. Porque cuando la mano es al revés, eso hay que recordar que fueron ellos los que nos dieron las posibilidades de que millones de nosotros tuviéramos posibilidades de vida que allá estaban dadas por toda la riqueza petrolera venezolana. El mundo sigue andando. Y resulta que mientras tanto en el Medio Oriente la cosa se vuelve mucho más complicada, con la creación del Estado de Israel, en la doble promesa que hacen los británicos a unos y otros, porque los árabes llegan a que les firmen su cheque en blanco, a que les den el Estado árabe, y los israelíes llegan a que les den su Estado de Israel. Entonces Inglaterra no puede cumplir las dos promesas porque es sobre la misma tierra. Entonces hacemos el símil siempre como de una chica que va a una fiesta, se da besos con un chico en la cocina y se da besos con otro en la sala. Y al final los dos chicos se llenan de puños y trompadas y nadie sabe por qué se pegaron, porque la chica se va para su casa. Entonces resulta que los británicos alimentaron la promesa de los dos estados cuando había muchísima presión para trancar la migración judía. Ellos la prohibían, eso se llama la Carta Blanca y el Libro Blanco, y cuando había mucha presión para poder facilitar la migración judía, ellos la permitían en una política de ambigüedad, tratando de quedar bien con ambos estados. Cuando sucede el Holocausto, el tema de la creación del Estado de Israel ya no solamente es un tema de supervivencia, sino es la vergüenza histórica de Europa, no solamente porque Hitler exterminó 6 millones de judíos, porque Europa los entregó. Muchos países europeos los entregaron, menos los escandinavos, y un buque se hundió en el Mediterráneo con 700 sobrevivientes de los campos de concentración, y esto era inadmisible para la conciencia de Europa. Y eso hace que el buque Olimpia bote su carga al mar, se rebautice el éxodo, se declare en huelga de hambre, diga que se tiene que bajar en el puerto de Haifa para hacer cumplir la promesa. Para hacer cumplir la promesa, resulta que ahí vivían los palestinos. Entonces esa tierra se hace sobre un pueblo que ya existía ahí. Y la idea era que hubiera dos estados, pero los palestinos no entendían de dónde acá iba a haber dos estados, cuando esa había sido su tierra durante los últimos 2000 años, pero dijeron, no, pero es que estos también son pueblos bíblicos, así, bueno, y ahí se empieza a armar un lío. Ese lío nos va a llevar a 5 guerras, la guerra de 1948, por la creación del Estado de Israel, la guerra de 1956, por la nacionalización del Canal del Suez, cuando Nasser, con el panarabismo como una reivindicación histórica de una independencia postergada de los pueblos árabes, hace efectivo esta determinación histórica nacionalizando el Canal del Suez. Ya en 1930 Lázaro Cárdenas había nacionalizado el petróleo mexicano. Pues ahora en 1956 Nasser nacionaliza el Canal de Suez. El Canal de Suez estaba en manos de los británicos y los franceses. No sé si eso los sorprenda. Primero porque los franceses lo hicieron, lo hizo Ferdinand de Lesseps, y segundo porque la Gran Bretaña controla Egipto. Y en un proyecto histórico que Cecil Rhodes llamaba una África británica desde el Cabo hasta el Cairo, que casi lo hacen si no es por Tanzania. Entonces resulta que al nacionalizar el Canal del Suez, el canal ya no es de los franceses y ya no es de los ingleses, sino que el canal va a ser de los egipcios.
La importancia del canal es que pasan barcos por ahí, cada vez que pasa un barco por ahí, paga. Y eso es un montón de billetes. Aquí hay 2 canales así en el mundo. Uno queda en Egipto y otro queda en Panamá. Punto. El canal de Suez y el canal de Panamá. Y si usted no puede hacer eso, entonces le toca hacer una magallanada porque no puede cruzar el mar Mediterráneo y el mar Rojo. Y si no puede hacer eso, ¿por dónde va a transportar el petróleo? Y si no va a transportar el petróleo, ¿cómo le va a llegar a esta sociedad industrial que demanda, devora y bebe del petróleo permanentemente? Eso no se puede estancar ahí. Entonces, la nacionalización del canal del Suez va a llevar a una guerra. En esa guerra va a haber un cambio de tercio y salen los ingleses y los franceses. Surge el nacionalismo árabe y por donde va entrando un cambio histórico se va instalando la Guerra Fría. Entonces, en un principio, los Estados Unidos y la Unión Soviética apoyan a Egipto y luego, con el proyecto del nacionalismo árabe, los soviéticos van a apoyar a Egipto, son los que lo van a ayudar a construir la represa de Asuán. Ahí está el monumento en su gratitud. Y los Estados Unidos desde el principio van a apoyar irrestrictamente al Estado de Israel. Entonces la Guerra Fría se toma un escenario ya lo suficientemente volátil, ya inflamable. Entonces resulta que la Guerra Fría es un orden perverso, porque es un orden vampiro, se alimenta de la sangre de los pueblos que pone a pelear. La manera como funcionaba era que cada vez que un pueblo tenía conflictos propios de su historia, de su geografía y de su cultura que necesitaba resolver, entraban por un lado los Estados Unidos y por otro la Unión Soviética en un mundo bipolar para intervenir en ese conflicto, y cada uno apoya a una fracción de los pueblos en conflicto y al hacer eso y al venderle las armas, lo intervienen, y de esa manera se montaron en el planeta entero. Esto lo hemos contado otras veces. La Guerra Fría empieza en Europa por la repartición de Alemania y el muro de Berlín. La Guerra Fría se va a expandir después de la repartición de Europa y de Alemania, se va a expandir al Asia por el triunfo de la Revolución China, luego va a llegar a América Latina por el triunfo de la Revolución Cubana. Bueno, pues en el Medio Oriente llega por la crisis del Canal de Suez. Allá se van a meter. Entonces, la Guerra Fría necesita que haya guerras todo el tiempo, pero no se van a enfrentar los Estados Unidos y la Unión Soviética porque se pueden matar porque tienen armas nucleares. Van a meterse en los enfrentamientos de todos los demás pueblos, se van a matar por entre las tiendas con la sangre de los otros. Y eso va a incendiar el planeta. La Guerra Fría incendió, o sea, fue fría para los Estados Unidos y la Unión Soviética. Para los demás no fue fría. No fue fría para Centroamérica, no fue fría para Vietnam, no fue fría para Indochina, no ha sido fría para nosotros, no ha sido fría y no para ellos, que no se enfrentaron directamente, sino por entre los pueblos. Este esquema perverso y vampiro aplicado al Medio Oriente, ¿cómo te parece que va a salir? Pésimo. Entonces, el conflicto del Medio Oriente va escalando. Después de la guerra que sucede a partir del Canal del Suez, va a haber la Guerra de los 6 días. Y en la Guerra de los 6 días, esto se va a volver irreversible. Ahí sí se arma un problema muy grande porque resulta que los pueblos árabes cierran el Golfo de Aqaba. Si ellos cierran el Golfo de Aqaba, entonces Israel queda encerrado. Israel responde a eso con un ataque que en 6 días se va a tomar la margen occidental del río Jordán, llamada Cisjordania, la franja de Gaza y los altos del Golán en Siria. A eso los vamos a llamar los territorios ocupados, porque esos territorios no fueron asignados por la ONU para el Estado de Israel, que se creó en 1948, sino que fueron ocupados a partir de la guerra de 1967. Entonces Israel dice, pero es que nosotros fuimos provocados y esa fue la respuesta de la guerra. Y le dicen, pero es que esos territorios no eran suyos porque eso no fue lo que le asignamos como el Estado de Israel. Y aquí nos metemos en
la pelea entre el huevo y la gallina, porque desentrañar esto es sumamente complicado, pero escala, ¿me entiendes? Y se vuelve irreversible. Y en la medida que esos territorios han sido ocupados por asentamientos, pues eso se va volviendo muchísimo más complicado. Y luego va a haber otra guerra más total. O sea, nosotros estamos hablando de guerras totales en un conflicto que está permanentemente escalando. Pero estas guerras eran guerras ya de todos los países enfrentados con Israel. Es para diferenciarlas de las noticias que vemos todos los días. Sí, digamos, esto cuando se pone en una guerra total, se pone en una guerra de unas proporciones impresionantes. La última guerra ya tiene otro tono, porque las guerras que se hacían antes, de una u otra manera los Estados Unidos y la Unión Soviética las incentivaban, pero la Guerra Fría necesita conflictos permanentes, pero con una determinada intensidad, o sea, con un volumen no muy alto. Se casquen y se maten, pero hasta cierto nivel, no sé, que no se nos vaya a salir esto de control. Pero resulta que en la guerra que los israelitas llaman del Yom Kippur, porque Yom Kippur es la fiesta de la expiación, que es cuando los judíos le piden perdón a Yahvé por haber adorado becerros de oro e ídolos mientras Moisés estaba ante Yahvé trayendo las tablas de la ley. Eso lo llaman el Yom Kippur. Eso es una fiesta importantísima, la fiesta de la expiación. Pero los egipcios lo llaman la Guerra de Octubre, porque ellos no celebran el Yom Kippur, porque ellos son musulmanes. Pero resulta que los países árabes, varios países árabes, atacaron a Israel en el día del Yom Kippur, mientras estaban rezando. Eso para Israel va a ser muy complicado, entonces Israel va a contestar. En un principio llevan la delantera por la sorpresa del ataque, pero luego Israel va a contestar con una contundencia tal que la guerra nos llega a tablas. Y como la batalla de Kadesh, que alguna vez hemos dicho, que era la batalla entre los egipcios y los hititas, y cuando uno va a Egipto, ve a los egipcios victoriosos sobre los pies de los hititas que muerden el polvo de la derrota, y cuando uno va a Turquía, al Museo de las Civilizaciones, ve uno a los hititas triunfantes, viendo cómo los egipcios muerden el polvo de la derrota. Ambos sostienen que ganaron la guerra. La batalla de Kadesh es la primera paz que se conoce en el mundo, la más antigua. Pero aquí no hay paz. Aquí lo que pasa es que cada uno dice que ganó la guerra, pero la guerra no se va a resolver a la final. Pero sí hay una cosa, y es que los países de la OPEP deciden hacer un embargo de petróleo sobre los países que apoyaron a Israel en esta guerra. Y ahí sí se pone el dulce a mordiscos, como diríamos, o se pasa de castaño oscuro. Entonces, momentico. Si el petróleo está de por medio, esta guerra no puede seguir. Porque una cosa es que se peleen y otra cosa es que se metan con los intereses geopolíticos del mundo entero y de Occidente en particular. Eso no se permite. Entonces esta guerra más o menos que le apagan el fuego, más o menos le echan la cobija encima y bueno, no más. Y después de la guerra de octubre o del Yom Kippur, ahí en ese momento dice Anwar el Sadat, no podemos seguir teniendo más guerras, vamos a tener que hacer una paz con Israel porque llevamos 5 guerras y, o sea, una cantidad de generaciones de egipcios solo han conocido las guerras y no hemos logrado finalmente mucho con eso. Entonces eso nos va a llevar a lo que más adelante va a ser los acuerdos de Camp David, que es la paz entre Egipto e Israel y el fin del panarabismo como Nasser lo concebió. Pero mientras tanto, la OPEP ha tomado una decisión que le va a dar la vuelta al mundo y que es de lo que se trata el aniversario de nuestro podcast. La decisión se llama La era del petróleo barato se acabó. Le voy comentando. Si usted es rico porque yo soy pobre, si su riqueza se basa en mi miseria, si su superávit se basa en los precios irrisorios que usted paga por el petróleo, te voy a comentar que ya no, imagínate tú. Y le suben el petróleo de 50 centavos de dólar a $50 barril en 2 semanas.
y el mundo industrial pasa del superávit a la recesión. Y esto, mejor dicho, que algo que manaba como los ríos de leche y miel por las calles de la sociedad industrial, ahora toque pagarlo. Prender esos Oldsmobiles y prender esos Cadillacs ahora cuesta un salario mínimo. Eso no se puede pasear ya. Se vuelven cementerios y cementerios de automóviles, lo que antes fue el lujo del gran sueño americano. Y estos automóviles, algunos de ellos quedan en Cuba, que llaman almendrones, y que se ven, pero son los que están en Cuba son los de los años 50 y 60. Entonces resulta que como un carro de estos no se puede prender. Entonces nos toca tener un carro que consuma poca gasolina, que sea muchísimo más pequeño, menos ostentoso, menos visajoso. Una cosa más modesta, más chiquita, con un tanquecito de gasolina chiquito que ande por las carreteras modestamente. Y adivine quiénes hacen esos carros. Ah, los japoneses. Los japoneses, después de su amarga posguerra, después de la invasión y de la bomba atómica, se han hecho una promesa. La siguiente guerra va a ser económica y la van a ganar ellos, porque cambiaron las espadas, las katanas del Bushido por portafolios, y los clanes samuráis por la teoría Z empresarial, y empezaron a crear automóviles chiquitos. Aprendieron de los gringos. Ellos decían, si los gringos nos derrotaron era porque tenían un conocimiento tecnológico muchísimo más avanzado que el nuestro. Vamos a aprenderlo y a perfeccionarlo, y lo vamos a hacer como ellos, pero mejor. Y entonces ellos, de ahí es donde van a sacar el microchip y van a miniaturizar todo, y hacen cositas chiquitas, y esos automobilitos chiquitos se venden como pan en las calles de Estados Unidos, tal como dijo Tucker cuando le estaban cerrando sus prototipos, y las grandes ensambladoras van a empezar a perder todo su prestigio y su importancia histórica, y viene la caída de Detroit, que era la ciudad de los motores, por las cuales la música de Detroit se llama Motown, la música de la ciudad de los motores, que es toda la fuerza del soul. Y empieza eso, mejor dicho, a volteársele la arepa, a volteársele la torta, y a volverse esto cada vez más complicado. Los acetatos, como son tan caros, entonces ahora no podemos sacar sino artistas muy famosos, porque los acetatos se ponen carísimos, todo se vuelve carísimo, porque encarecer el petróleo que antes se daba por garantizado, va a ser una cosa que va a ser un golpe profundo al corazón de la sociedad industrial, la fuente energética. Entonces, de ahí en adelante, el petróleo se va a volver la medida del pulso geopolítico. Los países árabes se van a enriquecer de una manera desmedida, y los de Arabia Saudita no tenían la infraestructura para manejar esa riqueza. Entonces llegaban los Rolls Royce y los Mercedes-Benz a los puertos, pero no había carreteras a Riyadh, la capital de Arabia Saudita. Entonces esos se podrían en la arena porque no había cómo transportarlos. Entonces tocó hacer carreteras para llevarlos a Riyadh, y es toda esta extravagancia petrolera y esa isla de iluminada que hacen en Kuwait, y empieza toda la bonanza del petrodólar, y unos pueblos que habían estado subidos en una situación de miseria y subordinación y repartidos se van a convertir en los pueblos ricos, y van a mandar la parada y se van a comprar hasta Harrods en Inglaterra. Y bueno, esto le va a dar una vuelta a toda la jugada, y va a convertir el petróleo en el elemento fundamental de la negociación geopolítica del planeta. Y esto teniendo en cuenta que el petróleo y el gas son los derivados de esta fuente energética, todavía es lo que se está jugando en Ucrania. En Ucrania seguimos jugando con elementos muy antiguos. El viejo trigo que hizo que los romanos se volvieran imperio con el trigo egipcio, y el petróleo que desde hace rato habíamos convertido en una crisis energética, y el gas natural que lo bombeaba Rusia,
directamente hacia Ucrania y hacia Europa, y el gasoducto que estaban haciendo, o sea, el petróleo sigue siendo un tema fundamental en la guerra de Ucrania que se está haciendo en este momento, a partir de la cual se están volviendo a armar las políticas de bloques, los bloques bélicos que se enfrentan los unos a los otros, y parecería que otra vez, mi general borracho, que repitiéramos los errores de la Guerra Fría, que nos volviéramos a polarizar en términos de bloques. Ojalá aprendamos algo antes de que esto se ponga más espeso, ojalá. Es más un deseo que una realidad, pero bueno, siempre se puede rectificar un rumbo histórico, no como vamos, pero uno no sabe. Pero el asunto es que el petróleo sigue siendo el que manda la parada, y el gas natural. Estamos en la era en que se está dando el gran salto energético hacia los automóviles eléctricos que nos había dicho Tesla. Sí, Tesla nos había hablado de esa corriente, Tesla que fue sepultado en su época, que no le pararon bolas, que también lo ahogaron entre Edison y Westinghouse, pero sobre todo Edison, pues 100 años después lo van a reivindicar, y ahora todo se llama Tesla y la compañía se llama Tesla, y Tesla por allá diciendo, vio, yo tenía razón, pero Tesla lo que quería era un bien para la humanidad. Él no era un empresario, sino un gran inventor para la humanidad. Total, el automóvil eléctrico se está abriendo camino. Tampoco sabemos qué hacer con las baterías una vez que se dañen las baterías de litio, ni con el costo que la extracción de litio le va a dar a los pueblos de Sudamérica, a la Argentina y a Bolivia, en los grandes acuíferos y salares de donde se saca el litio. Eso es otro problema que se nos viene para el futuro, o para un presente relativamente pronto, porque de dónde se saca el litio para las baterías de los carros eléctricos. Eso no es una fuente energética limpia, porque no contamina el aire, pero sí contamina los salares. Total, allá vamos. Se están empezando a hacer los automóviles eléctricos, pero eso toma tiempo, porque el petróleo por ahora, y a pesar de que su tiempo parece acabarse poco a poco, todavía manda la parada hasta que la conversión no haya sido total y no hayamos sustituido el combustible fósil en el planeta como fuente energética. Eso todavía falta para eso, digámoslo en el momento del relato. Aquí, en el 2023, todavía falta para eso, pero la tendencia es sustituir el combustible fósil. Es muy importante además hacerlo porque tiene que ver muchísimo con el calentamiento global, y hacerlo a una velocidad grande. Pero bueno, todos esos son asuntos en los que nos estamos ocupando en esta época de la historia. Lo nuestro es contarles. En octubre de 1973 se acabó la era del petróleo barato. Comenzó la crisis energética. Por esa crisis también se hizo la guerra de Irán e Irak, porque cuando triunfó la revolución fundamentalista islámica con sus 11 millones de barriles de petróleo de producción diaria, le montaron una guerra contra Irak, que a su vez producía 6 millones de barriles de petróleo diarios, para tratar de desbaratar la revolución islámica, para no perder el control sobre el petróleo. Frank Herbert, autor de ciencia ficción, vivió mucho tiempo en el Medio Oriente y conoció profundamente a los pueblos árabes. Y alrededor de la enorme dependencia que llegó a tener y tiene el mundo industrial del petróleo, él hizo una alegoría que llamó Dune, el planeta de la arena, donde se producía una sustancia que se llamaba la melange, y donde unos hombres que eran los freemen, que habían logrado destilar el agua en trajes que los hacía poder vivir en el desierto, son los que controlan esa sustancia, la melange, que es la que permite el movimiento entre los planetas. Es un enorme y maravilloso símil de lo que significa el poder de una fuente energética en un mundo completo, que él va a describir. El poder de las religiones, que en su época no era tan visible y ahora sí lo es, y todo lo que gravita alrededor de quién controla una fuente energética y quiénes fueron colonizados por ella y quiénes se levantan frente a estas situaciones. Entonces, muchísimas de las guerras se han hecho a partir del control del petróleo, y en la guerra de Ucrania todavía
el control de petróleo juega un papel importante. El mundo nunca volvió a ser el mismo desde ese octubre. Ni el Medio Oriente, ni los pueblos árabes, ni los iraníes, ni los pueblos europeos, y la geopolítica aún gravita sobre la fuente de ese combustible que sacaron de Titusville, que transportaron en buques cisternas, que estaba escondido en el fondo de la tierra desde hace millones de años y que todavía es protagonista de la geopolítica de este planeta azul en la deriva de la historia. Ese era el cuento para hoy. Entonces, desde los espacios del combustible fósil, de los fuegos sagrados que arden en la tierra sin que nadie los prenda, de la brea que impermeabilizó el arca de Noé, del fuego griego, de Titusville, de los buques estancos, de los barriles de petróleo, de las guerras del petróleo, del reparto del Medio Oriente y de la gran geopolítica que aún gravita en torno a él, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudio y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, con la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido y con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.